presentate con tu nombre y apellido completo. Sí, mi nombre es María Paula Maroni. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací el 2 de mayo de 1976. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Y yo fui la primera hija de mi papá y mi mamá, María Rosa Giganti y Juan Patricio Maroni. Y vivíamos junto a mis abuelos, así que eso me dio el primer núcleo. ¿Cómo se llamaban tus abuelos? Enriqueta Rodríguez de Maroni y mi abuelo Juan José Maroni. Bien, ¿y qué rol ocupaban tus abuelos paternos en la dinámica familiar? Albergaban, contenían, recibían a la familia, digamos, ¿no? Ellos eran padre y madre de 4 hijos e hijas, 2 y 2. 3 y 1, perdón. 3 mujeres y un varón. ¿Podés decir el nombre de los que faltan? Estela, Marga y Betty, que eran mellizas, y mi papá, Juan Patricio, que era el más chico. Así que me parece que el rol de mis abuelos era como el nido que sostenía, generaba, que sucedieran un montón de cosas en esa casa. Bien, ¿y cómo estaba conformada la familia de tu madre? Bueno, la familia de mi madre era un poco la antítesis, ¿no? Si la familia paterna era un lugar donde se cuidaba y donde había calidez y música y militancia y vida, la familia de mi mamá era como la antítesis, era una familia bastante aristocrática, fría. Siempre mi mamá dice que se enamoró de mi papá, pero también de su familia. Como el combo, ¿no? Mi abuelo materno, el papá de mi mamá, se murió en el 78, así que yo prácticamente no lo llegué a conocer, entre exilio y demás, casi no lo conocí. Y mi abuela materna sí, la transité bastante, una mujer compleja, que hoy capaz a veces pienso que la hubiera podido disfrutar mucho más ahora, que puedo reírme de sus goriladas y cosas que de chica no me causaban mucha gracia. Pero bueno, era una familia muy aristocrática, muy gorila. Y mi mamá tenía 2 hermanos, Jorge y Hernán, Giganti. Y bueno, su mamá y su papá, que estaban ya separados. O sea, en eso eran como de vanguardia. Mi abuela se separa, mi abuela materna se separa de mi abuelo, no sé, en el año capaz 60, mediados de los 60. ¿Dónde estudiaron y qué tipo de formación recibieron tus padres? Bueno, mi mamá fue a un colegio al Sagrado Corazón de Caballito, un colegio aparentemente como muy elitista. Iba la hija o la sobrina de Martínez de Hoz, digo, como que se codeaba con ese tipo de familias. Y hizo de primer grado hasta 5º año, mi mamá. Mi papá y sus hermanas tuvieron educación salesiana. Entonces mi tía Betty, y ¿me preguntaste por mi tía Betty? Sí. Ok. Iba al María Auxiliadora y mi papá al San Francisco de Sales. ¿Y cuándo y cómo se conocieron tus padres? Y mis viejos se conocieron, eran 2 personas de la época, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice mi abuela, que decía, mi hijo no era una persona especial. Y es verdad, eran personas comunes para esa época. Entonces, vos fíjate cómo los 2, desde lugares diametralmente opuestos dentro del cristianismo o el catolicismo, mi mamá desde el Sagrado Corazón, un colegio católico pero muy conservador, y mi papá en un colegio salesiano y más bien con otra perspectiva dentro de lo que es el catolicismo, confluyen en grupos cristianos.
y donde tomaron contacto por primera vez con curas tercermundistas, y es ahí donde machean. ¿Y qué edad tenían, más o menos? Y tenían 18 años, quinto año. Bien. Y contanos un poco más sobre este interés por la política. Bueno, si militaban. Yo creo no, ellos entran en la política a través de la iglesia, digamos, y de estos grupos cristianos de reflexión cristiana. Y es ahí donde él tal vez, mi papá, lo pienso, ¿no? Como algo más una continuidad de lo que era su casa. Si bien su casa no era extremadamente politizada, mi abuela sí ya era maestra en Dinea, ella daba clases en la villa de Sildáñez, adultos mayores, mi viejo le ayudaba a preparar esas clases. Digo, había algo ahí que me hace pensar, y también por el colegio donde iba, que era más una continuidad. En mi vieja lo veo más como una ruptura, estar en esos grupos de reflexión cristiana. Ninguno de los dos tenía militancia anterior. Fue a partir de ese momento. ¿Y después en qué espacio, en qué organización militan? Empiezan ahí y termina, mi viejo sobre todo, en Montoneros. Mi mamá era un ser social donde también no tenía esos mandatos de mujer, y se casaron y quedó embarazada y se quedó en la casa más cuidándome a mí. Entonces me parece que mi viejo profundizó un poco más su militancia, sí, bueno, fue poco porque desapareció muy joven. ¿Sabes en qué consistió su militancia? No precisamente, no. ¿Tu tía María Beatriz también militaba? También, mi tía Beatriz era asistente social y trabajaba en el Hospital Finoquieto en Avellaneda. Y también inauguró la primera salita de una guardería en un barrio popular que no recuerdo ahora exactamente el nombre. Y militaba también. Creo yo que finalmente también termina militando en Montoneros, pero que su entrada es muy parecida a la de mi papá y mi mamá respecto a estos grupos de reflexión cristiana. ¿Y estaba en pareja? Sí, estaba casada con Carlos Rincón. No sé mucho de Carlos, la familia de él, bueno, no, se perdió un poco, me parece, el relato de él. Sí los tengo muy presentes como la idea de mi abuela siendo una persona militante de toda la vida no, sobre todo a partir de que entra a Madre de Plaza de Mayo, pero fue muy incipiente. Siempre el relato de Betty fue que como si ella hubiera desaparecido por culpa de él, ¿no? Como si Betty militaba, pero él estaba muy comprometido, ¿no? Entonces ella medio que fue arrastrada por él. Y la verdad que si uno ve algunos indicios de mi tía muy concretos, mi tía tiene suficientes razones como por haber desaparecido por culpa propia, ¿no? Entre comillas. El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de Estado en Argentina. ¿Cómo se vivió en el seno familiar y en especial en aquellos que militaban? La realidad es que no lo sé, me lo puedo imaginar. Alguna vez he escuchado de mi abuela, pero también puedo deducir que había una magnitud del terrorismo de Estado que ellos no la veían, como muchos y muchas, ¿no? Donde ya había sucedido 5 golpes de Estado y yo creo que se imaginaban lo conocido y que lo vivieron con muchísima preocupación, pero creo que nunca se imaginaron lo que terminó siendo. ¿Qué sucedió el 5 de abril de 1977?
El 5 de abril de 1977 vivíamos, como te cuento, en la casa de mi abuela, con mi papá, con mi mamá y con mi abuelo, en una casa en el barrio Caferata. Es un barrio que está entre Parque Chacabuco y Caballito, un poco ahí. Es un barrio muy hermoso. Y estábamos durmiendo y 2 de la mañana golpean muy fuerte la puerta. Pegado a la casa de mi abuela vivía mi bisabuela, o sea, su mamá. Y mi abuela piensa que eran golpes muy fuertes, pero mi abuela piensa que es mi bisabuela, que algo le estaba pasando. Baja, mira por la virilla. Tienen como esas casas antiguas que tenían la cadenita donde vos abrías y todavía podías ver. Y mi abuela siempre cuenta que cuando abre ve un hombre con una... Mi abuela siempre fue muy bajita, que ve a un hombre con un arma enorme, te dice ella. Y que le dice que son el ejército y que si no abre va a tirar la puerta abajo. Entonces mi abuela le dice, bueno, déjame cerrar para poder abrir, porque tenía la cadenita. Y bueno, entran. Con el correr del tiempo, mi abuela se da cuenta que ese hombre que le habla es Guglielminetti. Y bueno, mi abuela siempre cuenta que empiezan a revolver todo, a poner la casa pata para arriba y que suben, las habitaciones estaban arriba. Yo era bebé, tenía 11 meses, así que estaba durmiendo con ellos. Mi abuela me agarra y con mi abuela nos encierran en un baño. Y bueno, y a mi papá y a mi mamá les tabican los ojos y el auto lo estacionan, entran un Ford al estacionamiento Dura varias horas porque hay un colegio enfrente, que esto es como algo que no es menor. Enfrente de la casa de mi abuela hay un colegio que es el Colegio Cini, con ZNNY, que es un colegio redondo, es una manzana circular y en el medio está el colegio. Y en medio de ese colegio, donde yo fui toda mi vida y pasaron cosas también respecto de esto, ya en ese momento el patio da a la calle, eso en un 360. Entonces, acá es donde empieza a aparecer el colegio, donde ya hubo después testimonios de maestras, donde ya vieron algo de ese operativo ese día. Y entraron a la madrugada, o sea que duró muchas horas. Bueno, algo así. ¿Qué pasó ese mismo día con tu tía Beatriz y su compañero Carlos? Claro, no tengo precisiones, pero rápidamente nos liberan del baño, un familiar, digamos. Nosotros nos quedamos encerrados en el baño toda la noche. A veces pienso, trato de no mecanizar este relato, que a su vez lo necesito mecanizar, porque contarlo algunas veces es como decir, bueno. Y por el otro lado trato de no hacerlo, de no perder ese contacto con lo que pasó. Y cuando trato de no perder contacto con eso que pasó, como que pienso, ¿qué habrá pasado en esas 6 horas? ¿No? Encerrados en el baño. Como, ¿qué hicimos? ¿Qué hice yo? ¿Lloré o no? ¿Qué hacía mi abuelo? Como esas pequeñas preguntas que no me las suelo hacer. Bueno, esos pequeños momentos, ¿no? Como cuando alguna vez le pregunté a mi mamá, ¿qué hicieron en el auto cuando se lo llevan? Y me dijo, rezamos. Tengo como esos instantes, ¿viste? Que no sé qué me habías preguntado. Sobre, bueno, ¿qué pasó ese mismo día con tu tía Beatriz? Entonces, cuando nos sacan del baño, supongo que mi abuela lo primero que pregunta es por Betty y que hay que ir a avisarles lo que había pasado. Y ya no estaban
Y por testimonio de los vecinos, esa misma noche sabemos que ellos también se lo llevan. ¿Sabes quiénes estuvieron a cargo de los operativos? Sé que fue el primer cuerpo del ejército. Eso. Y ya te digo, mi abuela reconoció a Guglielminetti. ¿Qué hizo tu familia en lo inmediato? No sé, en lo inmediato, yo estoy como muy literal, me parece hoy. En lo inmediato. Bueno, mi mamá vuelve a las 48 horas y también tengo un poco esa misma pregunta. ¿Qué pasó en esas 48 horas? No lo sé, puedo imaginar mucha locura. ¿No? Yo quedé a cargo de mis abuelos, como... Bueno, sí sé lo que hizo mi familia a partir de que desaparecen, sí. Antes te quiero preguntar, Sí. ¿dónde estuvieron secuestrados? Claro, con el tiempo mi mamá reconstruye que estuvo en el Atlético, en el campo de concentración que estaba en Paseo Colón y Cochabamba, abajo de la autopista. Ella lo reconstruye porque cuando la liberan, bueno, que la mete en un auto con ropa de alguien, y por donde la dejan y por donde ella empieza a recorrer y caminar para tomarse el 86 y bla, bueno, se da cuenta que estuvieron en el Atlético. Porque aparte ella los escuchó a mi papá, escuchó a mis tíos, a mi tía. Entonces el testimonio de ella es quien nos brinda esa información. ¿Querés contarnos algo más sobre lo que se supo sobre su cautiverio ahí? La realidad es que mi mamá creo que aún tiene cosas para decir respecto de su cautiverio. Lo único que te puedo decir es que la interrogaron y te puedo decir que ella los escuchó. A mi papá, a mi tía y a mi tío. Y también lo que te puedo decir es que con el tiempo, donde por supuesto buscamos testimonios de otros testigos que hayan sabido de mi papá o de mis tíos, que no los conseguimos, yo deduje con el tiempo que estuvieron muy poco tiempo. O sea que me parece que han tenido un traslado rápido. ¿Qué sucedió con tu padre y con tus tíos cuando vos decís traslados? No sabemos qué sucedió. Y nos contabas que, bueno, tu madre vuelve y que, en qué estado vuelve y qué sucede una vez que queda liberada. Puedo deducir el estado en que vuelve por todos los años que pasaron después, que creo que debe haber sido más o menos el estado en cómo volvió. Le costó un montón la vida. Rota. ¿Dónde continúa la vida de vos y tu mamá? Sí, bueno, ella siempre cuenta que la noche cuando vuelve estaba toda la familia como reunida, esperando, viendo. Y ella vuelve y siempre cuenta que medio que no saluda a nadie y se va rápido a bañar y a verme. Yo estaba durmiendo. Y con el correr de los días nos exiliamos a Brasil, donde vivía su hermano mayor. Y bueno, estuvimos ahí un año. Por supuesto no tengo recuerdos. Sé que me fui gateando y mi abuela siempre cuenta que nos fueron a buscar a Ezeiza y volví caminando. Sé que el papá de mi mamá estaba enfermo, entonces
entre eso y sumado a que uno esperaba encontrarlos, uno esperaba que los liberen y todas esas cosas más de la vida real que podían pasar, mi vieja quería volver. Entonces volvimos relativamente rápido, ¿no? Estábamos como muy solas, por más que estaba mi tío allá, mi vieja siempre cuenta que se sentía muy sola. ¿Sabes a qué parte de Brasil fueron? A Río de Janeiro. Frente al hecho de tener a tu padre y a tus tíos detenidos desaparecidos, en ese momento, ¿quiénes y cómo realizaron la búsqueda? Principalmente mi abuela y mi abuelo también. Y digo mi abuelo también porque es una figura que incorporé hace poco. Yo trabajo en la Casa de las Madres en la Exesma. Estamos reconstruyendo muchos documentos y demás. Y de repente, en esa búsqueda de documentación, está expuesta finalmente un documento donde lo escribe mi abuelo. Por eso lo incluyo a mi abuelo también. Mi papá trabajaba en Aerolíneas Argentinas. A Aerolíneas Argentinas le manda una carta documento diciendo que estaba despedido por no presentarse al trabajo. Es muy buena esa seguidilla porque no sé, tengo todo. Tengo la carta documento, cómo la contesta mi abuelo. Es muy conmovedor porque es todo, te das cuenta el momento, el aire, la inocencia de él también, donde le dice: señor gerente, mire, mi hijo no se lo llevaron, por favor no lo despida, no es que no se está presentando porque es vago o está enfermo. Entonces en un momento dice: si Dios quiere, ¿no? Le pido por favor, mi hijo va a volver. Es muy conmovedora esa carta. Y mi abuelo escribía cartas. Mi abuelo era más de eso, de escribir las cartas, porque aparte tenía una letra perfecta, él era casi arquitecto y se ve que la taquigrafía y demás. Entonces mi abuelo era muy de presentar documentos y mi abuela era muy de estar en las puertas de las comisarías, de dar vueltas a la plaza, juntarse con las mamás. Mi abuela era una mujer de acción. Y mi abuelo era un hombre que aparte tenía un nivel de tristeza tan enorme. Él hacía otras cosas, pero bueno, los dos los buscaron a los tres muchísimo. ¿Cómo y cuándo se conectó Enriqueta con otras madres que estaban en la misma búsqueda? ¿Cómo fue? No sé cómo fue. Puedo intuir, porque la historia de las madres es la historia de todas ellas. Hay algo en común muy poderoso, que esto de empezar a bollar, ¿no? En las comisarías, de empezar a bollar en la Casa Rosada y de empezar a reconocerse ahí, ¿no? Esta pregunta que ellas siempre, una u otra, las madres son muy distintas entre sí, pero hay un hilo conductor tan preciso y transversal, ¿no? Y esta pregunta de vos a quién tenés desaparecido, no lo tengo como relato personal, pero estoy segura que desde ahí, que es mi abuela donde linkea con otras madres y desde tiempos muy tempranos entre madres. Eso te quería preguntar. ¿Cuándo se creó Madres de Plaza de Mayo y cuándo se suma Enriqueta? Y mirá, cuando se crea Madres, yo te puedo decir cuál es la primera ronda, que es el 30 de abril de 1977. Y sé que mi abuela está muy próxima a esa. No estuvo en la primera ronda, pero en el año 77, a fines del año, yo ya me imagino a mi abuela ahí, pero no porque tengo imaginación, sino porque tengo objetos que dan cuenta de eso. Por suerte hay un montón de documentos que mi abuela un buen día llegó a la casa, como tantas veces fui a la casa, y me dice: Tomá, estuve preparando esto para vos. Y me da una caja que no pesa mucho, una caja grande, liviana, pero que yo sentí que adentro tenía 80.000 kilos, que eran como documentos, ¿no? Era su primer pañuelo,
la primer solicitada, esta carta documento que le enviaron Líneas Argentinas y la contestación de mi abuelo, un montón de documentos que durante mucho tiempo yo guardé en esa misma caja que me regaló. Y ¿qué hago con esto, no? O sea, está bien, es una historia familiar, son documentos, está bien, pero por suerte los años me hizo poder ubicarlo en un lugar que hace muy poco, que es en la Casa de Madres de la Exesma, donde se exhibe una muestra que es sobre la historia de ellas y donde algunos documentos que mi abuela me dio, por suerte están exhibidos ahí, no como muestra familiar, sino como data dura, y que en este contexto y a la luz de estos acontecimientos se vuelve tan importante la data, ¿no? Entonces, y ahí voy para atrás con tu pregunta, tengo la primer solicitada de la Iglesia Santa Cruz que mi abuela me da. Entonces, intuyo que es el 77 por todos estos datos. Bien. ¿Tu madre tuvo algún tipo de participación, acompañamiento? Y también te pregunto lo mismo por tus tías, Estela y Margarita. No, estoy pensando que la respuesta se van a enojar. A ver, mi tía Margarita, no, absolutamente no. Mi mamá, no, hasta que yo entré en hijos. Ahí se abrió como un mundo donde ella no tuvo militancia personal o particular, pero sí a partir de ahí ella empieza a acompañar un proceso muy distinto. Y mi tía Estela, con el tiempo, empieza a acompañar a mi abuela en Madres, digamos. En 1983 es el regreso de la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín y se crea la CONADEP. ¿Algún familiar declaró? Sí, mi abuela. Con el correr de mucho tiempo, después yo. Pero mi abuela declaró rápidamente, sí. ¿Y en el juicio de las juntas? No. Desde tu punto de vista, ¿qué significó el juicio de las juntas? Y viste que los acontecimientos van tomando nuevas interpretaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy, en perspectiva, yo tengo admiración por todo el proceso de memoria, verdad y justicia de la Argentina. Tengo admiración, pero profundísima, por las madres, por las abuelas, por hijos también, a que participé, no me quiero como mirar de tan lejos, los sobrevivientes. Tengo una admiración absoluta, porque también veo estos procesos en comparación con otros países del mundo y digo, la verdad que lo que ha pasado acá no ha pasado en ningún lugar. Y el juicio de las juntas es parte de ese relato y de esa lucha que empezó en el 77, pero fue un hito inconmensurable, digamos, ¿no? Que después se sigue, y con avances y con retrocesos, ¿no? A la luz con el diario del lunes, pero creo que fue de una magnitud histórica enorme, con todas sus limitaciones. Frente a la declaración de las leyes de obediencia debida y punto final, ¿qué acciones se llevaron a cabo las madres y los organismos de derechos humanos? Bueno, las leyes de impunidad, de alguna manera, es esto de los avances y retrocesos que tiene la historia y nosotros no estamos por fuera de eso. Yo no sé qué acciones concretas hicieron ellos. Yo era muy chica, pero lo que sí te puedo decir, porque soy una fanática de las madres, que las acompañó, pero aparte las estudió, como que fue un 360, y aparte también desde la vida personal de mi familia y mi casa, sí te puedo decir que ninguna de las acciones que ellas hicieron a lo largo de toda su militancia tiraron para atrás el proceso democrático, sino todo lo contrario. Cada acción que han hecho ellas, desde sus diferentes formas, desde marchas multitudinarias hasta solicitadas,
hasta viajes al exterior, hasta porque aparte cada una cumplía un rol distinto, sin ser muy estratégico, pero uno con el tiempo las ve y puede decir qué estratégicas que eran. Unas viajaban, otras se quedaban, otras iban con la iglesia, otras, bueno, pero cubrían todos los terrenos posibles de militar. Y lo que te puedo decir es que hicieron todo y más, y que cada cosa que hicieron afianzaba un poquito más la democracia. Hoy te lo puedo decir en términos históricos. Contanos cómo fue tu infancia. Bastante triste, me recuerdo. ¿Qué sé yo? Como me pienso de muy sola, ¿no? Yo fui soy hija única. Me crío con mi mamá y con mi abuela, o sea, con mi familia. Fundamentalmente yo crezco en el seno de mi familia paterna. Y con mi mamá, que con el tiempo puedo valorar que ella siempre haya querido como no soltarme o estar conmigo. Pero yo durante la mayor parte del tiempo las pasaba con mi abuela, digamos. Pero si tengo que hablar de mi infancia, recuerdo un silencio a gritos, digamos, como un silencio ensordecedor, como sintiéndome muy rara, muy distinta a todos los demás. Viendo la casa de mi abuela viéndola a mi abuela como iba y venía, ¿no? Ya con acciones muy poderosas, pero no se hablaba. Era como ese juego, ¿no? La familia no hablaba, pero mi abuela era bestial en su accionar. Ya se iba, militaba, volvía, cuidaba, un montón cuidaba, un montón me cuidó. Gracias a ella yo soy quien soy, digamos, gracias a su cuidado, fundamentalmente. Entonces, bueno, en el colegio me sentía distinta, me sentía rara. No creo que haya sido algo particularmente conmigo, no creo que me he encontrado a lo largo del tiempo después con muchísimos hijos e hijas desaparecidos y hemos tenido vivencias como bastante parecidas. Inclusive, mirá lo que era el silencio, que con el correr del tiempo, 20 años después, me encontré con hijas desaparecidos que iban a la primaria conmigo, sin embargo, no lo sabíamos, ¿no? Porque no hablábamos, así que como que el silencio y la tristeza supongo que es algo que nos recorrió a todos y a todas. Y bueno. Vos habías, al principio comentaste algo sobre algo que había sucedido en la escuela primaria. No sé a qué te referías. Que pasaron mucho, sí, a ver, que la escuela primaria fue un testigo de mi vida y de nuestra familia en un punto, porque el día que secuestran a mis viejos se hizo de día y había algo que ver ahí, porque el garage donde estaba ese Falcon es un garage al aire libre y la casa de mi abuela se veía. Fue testigo porque en el año 80 yo creo que estábamos en democracia ya, pero ponele que hubiera sido entre el 82 y el 84, no recuerdo bien, porque yo era muy chica. Esta escuela también fue un testigo de cuando le hacían pintadas a mi abuela o a todo el barrio con familia Maroni peronista, Enriqueta peronista, madre terrorista. Y me acuerdo de haber salido a un recreo a buscar el sanguchito que mi abuela me pasaba por las rejas todos los segundos recreo. Entonces tengo patente ese día de que salgo corriendo al recreo a buscar mi sanguchito y ver que todos mis amigos aparte veían junto conmigo que el barrio estaba todo escrito con familia Maroni terrorista. Y la puerta de mi casa también. Lo gracioso de esto, entre comillas, es que yo pensé que nadie se había dado cuenta de que estaba todo el barrio pintado de familia Maroni terrorista, porque mirá la inocencia. Como nadie nunca ese día, ni los días que siguieron, me dijo nada, las maestras no me dijeron nada, mis amigos y mis amigas no me dijeron nada. Dije, qué suerte, nadie se dio cuenta.
Bueno. ¿Vos la acompañabas a Enriqueta? Sí. Siempre. Mi abuela tiene una determinación en mí tan inmensa desde que soy muy chica. Y sí, recuerdo que me llevaba a reuniones, o sea, porque me cuidaba. No era tanto de venir a ver esto, sino, bueno, de quien cuida, de quien te lleva a las reuniones, de quien te lleva a una plaza, de quien te lleva. Y recuerdo estar hoy en la Casa de las Madres. Tenemos, entre otras cosas, una foto enorme donde se ven las madres, pero fundamentalmente una fotografía donde se ve en una perspectiva de la cintura para abajo, ellas dando vuelta en la plaza. Y el otro día me di cuenta que es la imagen que yo tenía de ellas, pues se ve que yo era chica. Entonces tengo una imagen de sus piernas en la plaza. Y después ya de grandes, compartir la militancia con ella, ¿no? Ya era desde otro lugar, juntas, siempre. ¿En qué momento te hablan de tu papá y qué te dicen? Y no me hablan mucho de mi papá. Por eso te digo, así como mi tía y mis viejos y mi mamá eran seres de su época, mi familia también era familia de la época. Digo, no fuimos para nada distintos. Digo, y aunque tuviéramos una figura de militancia tan fuerte como mi abuela, no se hablaba. No se hablaba. No me hablaban de mi papá. No me hablaban de mi tía. No sé ni cuándo me enteré que mi papá estaba desaparecido. Porque no fue que un día me sentaron y me dijeron, mira, tenemos que decirte algo. Crecí ahí, sin palabras. Y con el tiempo con el tiempo te hablo hasta hace muy poco, donde mi madre me regala las cartas de amor que él le escribía a ella. Sentí que le di una vuelta de tuerca y lo terminé de conocer, si es que uno puede decir que lo termina de conocer. Toda la vida lo fui conociendo y me fueron brindando información a cuentagotas, a medida que mi familia iba pudiendo, supongo. ¿Cómo fue tu adolescencia? Y mi adolescencia fue un antes y un después de Hijos, ¿no? Yo a Hijos entró en el 95 y tenía 18 años. Mi adolescencia definitivamente fue mucho más divertida. Me divertí un montón, antes y después de Hijos. De las dos maneras me divertí un montón. Antes de Hijos sentía todavía esa soledad de bicho raro, ¿no? De ser hija desaparecido y estar con gente ajena a esa historia, sin poderla compartir con nadie, pero igual eso no me impidió pasarla como muy bien, como corresponde a un adolescente. Pero sí, cuando entro a Hijos, donde tenía 18 años, fue un nivel de plenitud enorme, ¿no? Y fue en la mitad del menemismo que entro. Y tengo un sentimiento muy paradójico, porque si bien todo se caía a pedazos, yo recuerdo esa época con una felicidad, que es como muy paradójica, pero real. ¿Cómo era el contexto político del país en materia de derechos humanos durante el periodo de gobierno de Menem? Era tremendo. Yo me acuerdo que antes de entrar a Hijos, yo estudié durante 2 años abogacía. Después la dejo y después de que entro en Hijos estudio sociología, como mi papá. Pero fundamentalmente el cambio de una carrera a la otra, que da cuenta en algún punto de esto que vos me preguntás. La abogacía, yo quería estudiar abogacía porque yo quería, perdón, metí la mano.
yo quería meter a los milicos presos. Y el camino que había pensado que era posible era individual. Entonces, era individualmente vivir en un nivel de injusticia y de impotencia tan enorme por todo lo que, no solamente por el indulto que había sucedido muy recientemente, sino por la impunidad, que no necesariamente tenía que ver con un estatus legal, que lo tenía, sino también con esto de pasearse en los programas, decir, sí, hola, ¿qué tal? Yo fui un torturador, y que se lo diga Grondona, ¿no? O en Hora Clave, Adolfo Bravo, ¿cómo se llamaba de nombre? Bravo. Bueno, verlo a Bravo hablando de que fue torturado por Echecolás y que eso sea así como, bueno, hola, ¿qué tal? Él te torturó, ¿vos qué pensás al respecto? ¿No? Entonces era la ilegalidad, pero lo que a mí me impactaba era la impunidad. Un sentimiento, por eso cuando entro en Hijos, siento esa paradoja de desesperación por la impunidad y de felicidad por haber encontrado en lo colectivo la respuesta, que es lo que me contuvo desde que entré a Hijos hasta muchísimos años después, digamos, ¿no? Entremos ahí. ¿Cómo se forma la agrupación Hijos? Y yo creo que Hijos confluye en el tiempo social e histórico, que tiene que ver con la impunidad, y que se cruza con otra variable que es la edad nuestra, en promedio, digamos. Si bien había más grandes, más chicos, había un promedio de 18 años donde se ve que algo podíamos empezar ya a hacer. Hay algo ahí que confluyó en esas dos variables, el tiempo social y el personal. Hijos se funda en Semana Santa del 95. Se encuentran por primera vez, digo se encuentran porque yo entro en mayo del 95, o sea que esos primeros 2-3 pasos es la historia que me cuentan mis compañeras y mis compañeros. Y hablo de los tiempos históricos porque lo que pasa en el 95 es que se acercaba el 20 aniversario del golpe de Estado. Y ese 20 aniversario, como todos los números redondos que pasan a la hora de recordar, se empezaban a hacer homenajes en las universidades por los diferentes estudiantes desaparecidos. Y en esos homenajes se llamaban las familias, y en esos homenajes empezaban a aparecer los hijos y las hijas. Y fue ahí, en ese año previo, donde se empieza a cocinar, ¿no? Esos homenajes, esos encuentros, ese mirarse a los ojos y decir, vos sos, yo soy, ¿no? Y esa cosa de tener ya por lo menos 18 años que te daba como otro plafón. Y de esos encuentros sale un primer encuentro que fue un campamento en Córdoba, donde se estableció la sigla, donde se acordaron algunos lineamientos y donde ahí cada regional vuelve a su lugar y empieza a laburar y fue como un boom, ¿no? Fue como algo muy enorme el impacto que tuvo Hijos en todos los niveles, digamos, a nivel personal, a nivel crecimiento concreto, empezaron rápidamente éramos 100, 200, 300, era como la necesidad era urgente y era enorme. El impacto que tuvo Hijos en el movimiento de derechos humanos, porque pone en juego algunas cosas que hasta el momento no se estaban dando debates en torno a la identidad política de los desaparecidos y de las desaparecidas, en torno a la forma de pedir justicia. O sea, Hijos viene a darle una vuelta de tuerca generacional y filial, porque no es lo mismo ser mamá o ser papá que ser hija o hijo. Y no es lo mismo tener 18 años que tener 60. Entonces, como que todo eso junto hizo que
bueno, que se dieran debates nuevos y maneras nuevas, ¿no? Que sin lo anterior no hubiera sido posible, que se entienda bien. Yo no creo que Hijos haya sido mejor que otras cosas, sino que creo que viene a actualizar una lucha que ya tenía 20 años, que sin eso no podríamos haber sido, y que en esa conjunción de las madres y de los hijos y las hijas se dieron cosas súper interesantes. Estuvo buenísimo. ¿Cómo eran las reuniones? ¿Qué objetivos y qué debates tenían? Las reuniones eran explosivas, todo era explosivo, era una cosa hormonal, imagínate el nivel de hormonas que tenía. 18 años y 100 pibas, 200 pibes, éramos un montón, muy atravesados por maneras distintas, por peronismo, y movimientos de izquierda, trotskismo, nada de todo eso, sino que una cuarta posición, que eran simplemente soy hijo o hija desaparecido, ¿no? Al respecto. Y los debates eran muy acalorados. Y dos cosas interesantes para decir al respecto. Una fue acalorados, desordenados, eternos, eran hasta las 5 de la mañana. Pero algo que yo valoro mucho en ese momento, hoy no sé si pienso igual, pero en ese momento era la horizontalidad, la manera de organizarnos. La horizontalidad fue una experiencia sumamente interesante, más allá de que en lo personal me ha dejado un ejercicio de la escucha y de la capacidad de poder consensuar y de debatir arriba de una mesa, que yo creo que la tienen pocas personas. Yo reconozco a alguien de Hijos, entre otras cosas, por la capacidad que tiene de discutir y de debatir arriba de una mesa de ideas políticas, ¿no? Y de poder recoger y hacer síntesis de eso. Al margen de eso, la horizontalidad me pareció muy interesante porque también era, no sé si era en respuesta, pero sí era un contrapunto con nuestros padres y madres, ¿no? La horizontalidad como forma de construir política. Somos otra cosa, es otro momento, estamos parados en otro lugar, somos nosotros y no ellos, digo, por un montón de motivos. Y la horizontalidad vino a dar cuenta también de eso. Y respecto a los debates, linkeo, no sé por qué, y porque fue un debate muy rápido que se dio, que tenía que ver con la impunidad y la necesidad de justicia. Era algo muy central en nosotros. Y los scratches, ¿no? Que después fue algo que nos excedió. No fue algo planificado respecto de las consecuencias que eso iba a tener y demás. Fue un debate absolutamente natural. No fue esta cosa de, bueno, tengo una idea increíble que la vamos a planificar. No. Fue, pero vamos a la casa, vamos a hacer esto, ¿no? Como algo de 2 más 2, 4. Sí, dale. Y como algo, creo que ahí tuvimos discusiones respecto de cómo hacerlos. Fue inmensamente enriquecedor, pero sí la idea fue como algo totalmente natural. Están sueltos, y vamos a tener que ir a visitarlo, algo. Vamos a decir que acá vive esta persona, como algo muy, muy natural. Y también, respecto a los debates o respecto al camino político que hicimos, puedo ver en los primeros documentos donde ni siquiera firmábamos como juicio y castigo. Rápidamente, sí, empezamos a tener la consigna de juicio y castigo, libertad a los presos políticos, ¿no? Como una serie de postulados que después sí tuvimos. Sí empezamos desde un lugar muy personal, de decir, yo estoy dolida, yo estoy roto, yo sufrí un montón. Partimos de ahí. Si uno ve la primera solicitada,
que saca hijos en el año 95 o 96 por el Día del Padre. Es una solicitada donde un poco tiene que ver con esto, ¿no? Desde un lugar muy filial, muy de hijos, que sufrimos un montón. Por suerte salimos rápido de ese lugar y ya empezamos a construir un camino mucho más político, ¿no? Que uno lo puede ver reflejado en los documentos. Fue muy interesante ese proceso. ¿Qué significa la sigla? Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. ¿En ese momento estabas en pareja? Bueno, cuando entro a Hijos sí estaba de novia, pero pasó algo que cuando yo entro a Hijos tuve un momento de fanatismo tal que todo lo que tenía que ver con antes de Hijos quedó en el pasado absoluto. Después con el tiempo recojo de eso y hago síntesis. Mucho, pero hago síntesis 20 años después, te diría. O 15 años después, no fue tan rápido. A partir de mi entrada en Hijos, no estuve más en pareja, era todo como... Ocupaba todo ese lugar, todo me ocupaba, todo. Estuve en pareja muchísimo después, estoy haciendo cuentas. Sí, empecé a estar en pareja con compañeros de Hijos. ¿Tuviste hijos? Uno tras otro, digamos. Entonces, ¿cómo es? ¿Tuviste hijos con alguno de ellos? Tuve hijos con uno de ellos. En el 2004 tuve a mi primer hijo, que fue Mateo. Era todo muy endogámico. Nos contabas que terminaste estudiando sociología. Sí. ¿Dónde estudiaste? En la UBA. ¿Y militaste dentro de la universidad? No. Pasa algo muy loco, pero que tiene que ver con esto que dije recién. Era tan poderosa la experiencia en Hijos a nivel personal y a nivel política que todo lo que estaba por fuera casi que no tengo registro. Vos me preguntás, ¿te gustó tu carrera? Creo que sí. ¿Te costó mucho estudiar? No tengo idea. Como que había algo de todo eso otro que quedó en un lugar tan secundario, y la militancia en Hijos fue arrolladora como experiencia en esos años. Entonces no tuve militancia universitaria. Sí articulaba con la militancia universitaria desde Hijos. Por ejemplo, para los scratches, digamos, ¿no? Pero era una identidad que me consumía un montón. No dejaba mucho lugar a que pasara otras cosas. ¿Te recibiste? Sí, me recibí. ¿Cuándo te recibiste? Y me recibí en el 2003, 2004, ya me dieron el título. Y también mi impronta respecto de la sociología tuvo mucho más que ver con el hacer que con... No tuve una carrera hasta hace poco como muy académica, ¿no? Como el hacer en diferentes formas fue la manera que tuve de transitar la sociología y la vida en general. Un poco más atrás nos contabas sobre esas cartas de amor de tus padres. Quiero volver un poco a esa parte y expandir como tu relato. Entonces te pregunto, ¿cómo y con quiénes fuiste reconstruyendo la historia de tus padres? Bueno, la historia básicamente de mi familia, sí, de mis padres, con mi familia paterna, ¿no? Con mi abuela, con mi vieja. Compañeros de militancia me costó muchísimo, te diría que casi no encontré. Sí, de
de su militancia más cristiana, ¿no? O de su punto de partida. Pero entre su punto de partida y su desaparición, que tampoco fue tanto tiempo, no, ahí tengo como un hueco. Pero como te decía, hace poco, hace ya 2, 3 años, mi mamá me regala esas cartas que le escribe mi papá antes de casarse, antes de vivir juntos con mis abuelos. Y creo que me cierra bastante. Digo, creo que ahí encontré un punto, un universo de mi papá que no lo había tenido antes, ¿no? A través de ninguna voz o de ningún relato. Que era un universo humano, ¿no? Como que hasta ese momento me hablaban de mi papá como esta cosa plana, sin contradicciones, ¿no? Bueno, tu papá era un idealista, tu papá era una excelente persona, un buen compañero, pero que a veces dice poco. O es una reconstrucción muy de las personas que lo extrañan un montón y que... Pero bueno, esas cartas me dieron esa complejidad, me dieron como ese volumen de las personas. Las tenía ahí y yo no las leía hasta que me agarré COVID y dije, bueno, voy a estar una semana encerrada en mi casa, es un buen momento para... Entonces sí, las empecé a leer y bueno, encontré en él una persona sumamente reflexiva, ¿no? Alguien que decía, y bueno, yo fui a trabajar, y trabajaba en Aerolíneas Argentinas y estuve 2 horas de viaje, porque aparte fui a Sildáñez, después fui a Aerolíneas, después volví, estoy cansado, ¿no? Como te habla de una persona extremadamente creyente. Dios estaba presente en su escritura, ¿no? Si Dios quiere, yo voy a llegar, o que Dios me ilumine para poder entender a este mundo, como una persona de verdad muy, muy creyente. También que esas cartas me permitieron imaginármelo en la cotidiana, donde se peleaba bastante con mi vieja. O sea, mi vieja era compleja y se peleaba mucho con mi mamá, o mi mamá se peleaba mucho con él, no sé bien cómo era. Pero entonces decía, y te llamé Rosita, y me lo imaginaba haciendo la cola de Entel, porque te hice la cola y puse el cospel. Entonces, que me regalara esas cartas, esas imágenes, y lo pude sentir, ¿no? Con el cospel, llamando a mi mamá, que se le cortara, porque no tenía más, ¿no? Como me trajo todas esas imágenes que agradezco tanto. En una de las cartas dice, Dios, devuélvanle el corazón de carne a Rosita. Dije, bueno, tremenda estas discusiones. O sea, discutían mucho. Y mi mamá siempre me lo había pintado como algo, bueno, simplemente hermoso. Y me parece que era un poquito más complejo. Deduje cosas del amor entre ellos. Bueno, me dio otras capas, conocí. Vamos a la crisis del 2001, gobierno de la Alianza, con la presidencia de Fernando de la Rúa. ¿Cómo viviste y cuál fue tu participación en los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre? Y muy en la gesta, muy, muy en el epicentro, porque Hijos estaba muy en el epicentro, digamos, entonces yo también. Recuerdo perfecto ese día porque todo estaba atravesado. Por empezar, tenía una compañera, amiga, que buscaba a su hermana que había sido apropiada. Ella se había criado con sus tíos
10 años después encuentra a su hermana. Pero ese día, Vero tenía que ir a ver a sus tíos para que le dieran información sobre su hermana apropiada. Así nos levantamos el 19 de diciembre de 2001, ¿no? Entonces, me acuerdo que declaran estado de sitio y ya esta compañera Vero ya estaba en provincia de Buenos Aires buscando datos sobre su hermana. Así que ya recuerdo ese día en una moto con otro compañero yéndola a buscar y volviendo en moto los tres. En una General Paz que estaba vacía, porque estado de sitio, donde estábamos todavía evaluando o ya habíamos suspendido un escrache que teníamos ese día. O sea, ese día, por eso digo que todo está atravesado. Ese día estábamos suspendiendo un escrache en Villa Urquiza y como había estado de sitio, habíamos quedado a encontrarnos en la casa de hijos que era en San Telmo, en Venezuela y Piedras. Y como los scratches, a su vez, ya para ese momento eran con muchas otras organizaciones, ya no estábamos solos, todas esas organizaciones estaban en la casa de hijos para ver cómo seguíamos en un estado de sitio, suspendiendo un escrache y todo muy... Así que cuando espontáneamente surgen los cacerolazos, nosotros estábamos en Plaza de Mayo, porque estábamos a 2 cuadras y porque San Telmo fue un barrio que se ve que reaccionó muy rápido. Estábamos ahí y fuimos protagonistas de eso. Me acuerdo que estábamos en asamblea y empezamos a escuchar cacerolas, que no sabíamos qué era en realidad, ruido, mucho ruido. Y salimos y éramos como ya de por sí en el local, éramos como 100. Y empezamos a mirar y me acuerdo que los balcones y la gente empieza a bajar. Y entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, sacamos la bandera, pero todo muy así, muy sobre la marcha, muy ahí. Y recuerdo que empezamos a marchar por San Telmo y la gente empezó a bajar, hasta que llegamos a Plaza de Mayo como más temprano que el resto de las personas porque estábamos muy cerca. Y recuerdo que llegamos a Plaza de Mayo con un montón de vecinos de San Telmo, con la bandera de hijos, y recuerdo que nos empezaran a putear por tener la bandera de hijos. Fue la primera vez que tuvimos contacto con un montón de personas que nos podían querer o no, ¿no? O sea, contacto fuera del microclima, contacto fuera de... porque uno capaz está acostumbrado a desplegar sus banderas un 24 de marzo, en un escrache, o en un montón de situaciones donde hay otra gente que piensa como vos. Y ese día dije, acá hay de todo. Acá hay de todo. Y me acuerdo no tener muchos elementos para entender en ese momento, ¿no? Pues yo decía, si estamos en un estallido social y somos un montón, ¿cómo es que nuestra bandera no linkea con todo esto, digamos? Y ahí, bueno, empezar a entender con mucho tiempo después, ¿no? Lo que fue ese suceso y demás. Pero porque esos días fueron días donde estuvimos ahí, día y noche, en el epicentro. Me acuerdo que cuando de la Rúa se va el 20 de diciembre, me acuerdo de volver a mi casa y sentir que estaba tan cansada. O sea, ese cansancio de no puedo más. O sea, de haber estado 48 horas o 24 horas, no sé, en la calle. Y yendo y viniendo y teniendo un montón de anécdotas para contar de ese día. Tengo muchas cosas para contar de ese día, me los recuerdo mucho. En el 2003, Néstor Kirchner asume como presidente. ¿Qué expectativa despertó en los organismos de derechos humanos su llegada al gobierno? Al principio ninguna. La realidad es que nosotros no esperábamos, no esperábamos nada de nadie. De verdad que cuando hacíamos los scratches o marchas o lo que fuera, yo internamente lo hacía porque creía que estaba bien hacerlo.
pero no porque esperara que algo iba a suceder con eso. Como que había un lugar donde no lo hacía porque yo creía que era lo correcto, porque era una manera de pensar y ya de transitar la vida, te diría. Tratando de transmitir mensajes así. Pero no porque creía que alguna vez iba a cambiar algo. Yo de Néstor no esperaba nada. Nadie esperaba nada. Pero empezaron a pasar algunas cosas que nos empezaban a llamar muchísimo la atención. Y debo decir que empezó a conquistar, y tengo que decir, nuestro corazón. Nuestro corazón, yo no puedo escindir el amor de lo político. Y finalmente lo quisimos mucho, lo quisimos mucho. Fue una persona que, pero que no fue nos conquistó, pero con cosas muy concretas, ¿no? No eran palabras, ¿no? Era un discurso de Asunción que decís, ¿no? Generación diezmada, ajá, bueno, te lo vas quedando, raro, pero ok. Después un discurso en la ONU, ¿no? Donde él da cuenta del camino de las madres y que son su guía. El 2004, ¿no? Y la bajada de Cuadros. Y dijimos, esto es otro planeta. Tanto fue así que cuando vamos al acto de la ESMA, que habíamos discutido toda la noche anterior en Hijos, nuestra postura era, nosotros a la ESMA no vamos a entrar. No vamos a entrar porque eso es un campo de concentración, porque no hay justicia, no tenemos nada que hacer ahí. Y te puedo decir la cantidad de veces no que dijimos en esa noche, en esas discusiones. No vamos a entrar, no queremos nada, no. Bueno, ese día, a la mañana, Néstor baja los Cuadros. Cuando llega, estábamos todos con claveles rojos, no me preguntes. En el medio no hubo discusión. En el medio lo que hubo fue una emoción. Claveles rojos, entrando, abrazándonos, llorando, estando en la puerta del Cuatro Columnas. Como que pasaron otras cosas. De hecho, el discurso que escribimos para la entrega del ex ESMA, que fue después cuando está Néstor y Cristina y Juan Cabandier, y donde toca Serrat, León Gieco, que fue inmediatamente después de que se abren las puertas, está el acto. El discurso de Hijos fue un discurso bastante duro. Fue un discurso duro. Y que cuando Néstor baja del escenario, medio que te daban ganas de decirle... ya estábamos conmovidos por el hecho de la mañana de haber bajado los Cuadros. El discurso ya estaba escrito y era un discurso muy duro. Te quiero decir, nos fue conquistando paso a paso, ¿no? ¿Y tuvieron reuniones con él? Tuvimos reuniones con él, tuvimos varias reuniones con él de diferente tipo, pero siempre en contexto de pedirles cosas. ¿Y qué le pedían y qué resultados obtenían? Me acuerdo, yo no estuve en todas las reuniones, algunas sí, otras estuvieron los compañeros, pero el 10 de diciembre del 2003 estábamos en la marcha de resistencia, ya 20 y pico de años estábamos en las marchas de resistencia, 24 horas dando vuelta a la plaza y que de repente nos digan, Néstor los recibe. Y si Néstor nos recibe, bueno, ok, no sé. Y se juntaron 2 de cada organismo, entramos y bueno, y en ese contexto que alguien haya dicho, bueno, y creemos que la ex ESMA tiene que ser recuperada. Y de repente la agenda que le tirábamos era, ¿no? Ni hablar del juicio y castigo, ni hablar de la innovación de las leyes. Entonces, cuando eso empezó a ser realidad, era como estar soñando despiertos. Entonces, uno con el diario del lunes puede hacer análisis respecto de más teóricos, ¿no? ¿Cuánto tiene sentido o cuánto perjudicó o no a los organismos de derechos humanos haber tomado posición política respecto de los gobiernos de Néstor y Cristina o haber estado dentro de la gestión? Hoy lo podemos debatir. En ese momento era tan fuerte lo que pasaba que no había mucho margen para pensar, o por lo menos nosotros no lo tuvimos,
era meterse de lleno en lo que estaba pasando, era afectiva y políticamente estar totalmente comprometidos, porque al ver que eran políticas públicas, reclamos nuestros, ¿cómo no te vas a meter? ¿Cómo no vas a empujar? ¿Quién sabía más que nosotros lo que había que hacer en materia de derechos humanos? Bueno. ¿Cómo se reorganiza o reestructura la Exesma? Bueno, la Exesma yo creo que la Exesma durante toda su vida institucional estuvo atravesada por fue el epicentro de la historia. O si uno quiere, uno lee la ESMA y entiende el contexto histórico, ¿no? En todas sus etapas. A partir del 2004 en adelante, la ESMA tuvo un montón de etapas en su reconstrucción y las sigue teniendo al día de hoy. Es algo que empezó y no terminó nunca más. Yo creo que cuando Néstor hace ese convenio y esa ley para que la ESMA pase a ser un sitio de memoria, ni él ni nosotros dimensionamos la magnitud de lo que implicaba que la ESMA fue un espacio de memoria, en términos presupuestarios, en términos políticos, en términos de memoria. O sea, que no se transformó ese lugar de una vez y para siempre. Por todos estos tres motivos, por estas tres variables que acabo de nombrar, no es que un día hiciste memoria, no es que un día te dieron el presupuesto para que ese lugar sea otro. No, entramos y había 32 edificios, 17 hectáreas, un casino de oficiales donde había sido el epicentro del campo de concentración, pero toda la Exesma, que había sido partícipe necesario como predio, porque fue funcional a ese campo de concentración, estaban los talleres mecánicos que arreglaban los autos, en definitiva, había un montón de cosas que funcionaban. Había que conocer esa historia, después desandarla, no por desconocerla, sino que fue un lugar de vida. 17 hectáreas, 32 edificios, ¿no? Como todo eso sigue siendo al día de hoy una tarea titánica, te diría. Pero bueno, en ese momento, en el 2004, se arma la ley, dice que el Exesma va a estar presidido por un ente público. Este ente público va a estar conformado por la Ciudad de Buenos Aires, por el Poder Ejecutivo y por un representante de todos los organismos de derechos humanos. Entonces, esto le da un nivel de complejidad tan enorme, porque en definitiva ese lugar es conducido por alguien del Ejecutivo, de Nación, de Ciudad y de los organismos, que de más está decirte que hay veces que está un gobierno y hay veces que está otro, y los organismos ahí. Con lo cual el recorrido fue complejo, fue de avances y retrocesos. Podría hablarte horas de la Exesma. No sé qué te puedo puntualizar. Y a ver, vamos a puntualizar en relación al predio. Sí. Ustedes como agrupación Hijos, sí. Digamos, ¿qué objetivos tuvieron? Y ¿cómo pensaron llevarlos a cabo? Bueno, desde Hijos, nuestro principal objetivo y obsesión, te diría, desde que la ESMA empezamos a habitarla, es abrir las puertas y que ese lugar sea transitado por la mayor cantidad del pueblo argentino que quiera, que deba, que necesite y que de hecho es algo necesario. Entonces, nuestra obsesión siempre fue cómo hacer actividades que la gente quisiera entrar y sobre todo los pibes y las pibas. En este momento es donde más estamos pensando en eso. Estamos pensando en el puente generacional, estamos pensando cómo esta historia no muere con las madres, no muere con las abuelas. ¿Y por qué no muere con nosotros, que tampoco ya somos jóvenes, digamos? O no, por lo menos. No somos la juventud, no somos ese actor social hoy. Entonces, la obsesión de Hijos es esa,
digamos, cómo tejer puentes. Y bueno, ahí las estrategias. En el 2007 asume Cristina Fernández como presidenta. Sobre los juicios de lesa humanidad, ¿en qué causa declararon vos, tu madre y tu abuela? Fuimos de las... nosotros declaramos en el marco de la causa Circuito Atlético Banco Olimpo, que tuvo muchas etapas. Nosotros declaramos en la 1. Recuerdo que las 3 declaramos el mismo día. Recuerdo, no sé, que una semana antes, 10 días antes, entré como en un túnel del tiempo. Fue como que me fui de tiempo y espacio, que me fui al túnel del tiempo para saber y afianzar un poco qué decir. Tuve que investigar, tuve que... y que esa situación de declarar me saldó bastante en lo personal esa situación de declarar. Lo interesante o la perlita que eso también trajo es que cuando nos ponemos en situación de juicio y que los abogados me explicaran que teníamos que probar que mi viejo había desaparecido, yo no lo podía entender, como que había algo de eso que me rompía un poco. ¿Cómo que tengo que probar que mi papá está desaparecido? Es obvio, ¿no? Es obvio. No es obvio. Esto está bueno también a la hora de convalidar los juicios frente a la sociedad, ¿no? No es obvio. Vos tenés que probar que tu padre está desaparecido y que estuvo en este campo de concentración y que si no tenés pruebas, no tenés sentencia. O sea, no es joda. Parece una obviedad lo que digo, pero la realidad es que para mí fue un shock. No sé qué pensaba de un juicio. Pensaba que de verdad uno iba y, bueno, se confirmaba con solo mi testimonio que, bueno, no. Subjetivamente fue como un quiebre que parece obvio, pero no lo fue. Porque me pareció muy perverso, ¿no? Como que el Estado te pida pruebas de algo que hizo el Estado en forma clandestina. Muy perverso. De ahí donde cobran mucho respeto que le tengo a los y a las sobrevivientes, ¿no? Porque prácticamente todo fue gracias a ellos. Bueno, cuando viene la sentencia, mi padre estaba, el caso de mi padre estaba dentro de muchos otros, y si bien Guglielminetti, el que había identificado a mi abuela perfectamente, que no alcanzó como prueba, tanto él como el turco Julián y otros tuvieron su cadena perpetua u otra cantidad de años, pero no por el caso de mi viejo. O sea, por el caso de mi viejo quedaron absueltos. Y recuerdo que ese día yo salgo del juicio y salgo con una sonrisa. Yo salgo sonriente, salgo feliz. Y recuerdo como unas caras medio en desconcierto, ¿no? Que no sabían si abrazarme, si decir viva o... Y yo me acuerdo que no entendía cómo no vamos a estar felices si fueron todos en cana. ¿Qué me importa que yo haya probado? ¿Qué depende de mí que yo haya podido probarlo o no? Entonces, como 2 reflexiones re importantes de esto, ¿no? Una, los juicios fueron de verdad. Fueron de verdad. De verdad que si no pudiste probar esa perversidad de probar lo clandestino, los tipos o están sueltos o tu caso no entró como uno de los casos que van a estar presos. Con lo cual, reafirmo que esos juicios fueron sumamente serios y son sumamente serios, digamos. Y hoy tiene un montón de valor eso, ¿no? Que hay que darle como entidad. Y la otra reflexión que tengo es la importancia de lo colectivo. Una vez más me salvó. Una vez más me salvó. Porque encontré ahí el alivio de qué me importa que en mi caso no se haya podido juzgar o haya tenido una condena favorable.
Eso. ¿Recordás cuándo fue? ¿Qué día, año? No. Y lo recuerdo por la edad de mi segundo hijo, que era chico, y debe haber sido 2010-2011. ¿Cuál es tu evaluación sobre las políticas económicas, sociales y en materia de derechos humanos desarrolladas durante el periodo 2003-2015? Un montón. Bueno. A ver, en materia... es un montón. En materia de derechos humanos creo que obviamente se avanzó como nunca antes se avanzó en la historia argentina, ¿no? Respecto de los derechos humanos, pero en su sentido más amplio, no solamente con los crímenes de lesa humanidad, sino en la ampliación de derechos, ¿no? Que hubo en todo ese momento. Creo que la Argentina no volvió a tener un momento igual respecto de nuevas leyes que dieran nuevos derechos y respecto a los crímenes de lesa humanidad también. Y que en ese sentido estoy muy orgullosa, porque aparte me siento totalmente partícipe de eso. Porque si hubo un presidente o una presidenta que tuvo voluntad política y que no se puede negar, tuvo una voluntad política de algo que ya preexistía, que era una lucha que tenía la llama viva. Y ahí es donde me siento parte, ¿no? Y después también me siento parte, porque hubo que también traducirlo en políticas públicas. Y ahí tal vez estuve jugando como varios roles. En términos económicos creo que no fue lo mismo, creo que fueron etapas distintas. Hacer un análisis como... va a ser injusto hacer un análisis donde solamente pueda titular, pero básicamente... el intento que hizo los gobiernos de Néstor y Cristina por industrializar el país, el intento que hicieron respecto de poder repartir de forma distinta las ganancias, que el PBI, digamos, que el superávit fiscal, digamos, poder repartirlo entre los sectores vulnerables, me parece algo muy peronista, con lo que yo acuerdo profundamente. Creo que hay mucho para debatir. De hecho, no es lo mismo el gobierno de Néstor que el primero de Cristina que el segundo. Pero bueno, es una etapa muy rica, donde se avanzó un montón. Y bueno, es complejo sintetizar. ¿Qué cargos tuviste y qué tareas realizaste en la Exesma en esos años? Nosotros, los primeros años en el 2010, estaba como representante del directorio de organismo de derechos humanos en la Exesma, dentro de este órgano ejecutivo donde había un representante de nación, de ciudad de organismos. Yo representé a los organismos entre el 2010 y el 2012. Luego de eso, en ese mismo organismo representé al Poder Ejecutivo. O sea, ya estuve sentado en varios lugares de la recomposición de la Exesma. Era funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos. Y estuve a cargo del ente público, como estuve a cargo de un plan de obras en toda la Exesma que se hizo con un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, donde todo lo que se hizo en la Exesma, todo no. Un gran porcentaje de lo que se hizo en la Exesma se hicieron con las cooperativas del programa Argentina Trabaja. Con eso que lo llaman choriplaneros y que lo llaman como cosas muy bastardeadas. En la ESMA hicieron grandes cosas. El edificio de hijos y de madres, por ejemplo, se lo debemos a ellos. En el 2015 asume Mauricio Macri a la presidencia. ¿Qué sucedió en materia de derechos humanos durante su periodo? Durante ese periodo lo que más hubo fue una enorme resistencia, ¿no? No
no se pudo retroceder tanto en materia de derechos humanos ligados con la última dictadura militar. Porque digo, la resistencia fue tan grande y fue tan efectiva que no avanzamos, pero tampoco retrocedimos respecto de los crímenes de lesa humanidad. Recuerdo la plaza del 2x1, que fue esa plaza llena de pañuelos blancos y fue una respuesta tan contundente que me parece que recuerdo ese momento como una gran resistencia, ¿no? Bueno, básicamente. Y que, digamos, ¿cómo fue la dinámica de trabajo en la Exesma en ese periodo? Bueno, de mucha resistencia también, porque no teníamos, o sea, la Exesma dejó de tener en ese momento todo tipo de presupuesto. Y trabajábamos 8 horas por día, pero lo que sucedía es que habían vaciado a la Exesma de políticas públicas. Entonces era estar. Entonces, una vez más, los trabajadores y las trabajadoras sosteníamos esas políticas públicas o en la clandestinidad o como se iba pudiendo, como probablemente en otros lugares del Estado, y sosteníamos muchas de esas políticas públicas. Una de ellas sucedió en la Casa de las Madres, donde había quedado como parte de las políticas públicas del gobierno de Cristina, como recién comenté, que en el edificio habíamos llegado a hacer la mitad del edificio con las cooperativas. Cuando asume el macrismo, queda el edificio a medio hacer y queda un montón de material que se iba a implementar, Durlock, cemento. Así que durante mucho tiempo, esos 4 años, nos íbamos a la Casa de las Madres, nos poníamos otra ropa y seguíamos, y los trabajadores y trabajadoras seguíamos en el segundo piso como si fuéramos presos con pico y pala y rasqueteando y demás, y recuperamos toda la planta alta, por ejemplo, de la Casa de Madres. Ese es un hecho de resistencia que lo conozco porque estuve ahí, pero seguramente hubo un montón en todo el predio y en todos los lugares. En el 2019 se produce un cambio de signo político, asume como presidente Alberto Fernández. ¿Qué evaluación haces de su periodo de gobierno? Bueno, complejo también. No fue el gobierno que yo imaginé, o con lo que yo soñé. Me imagino que es un pensamiento que lo deben tener muchas y muchos. Creo que en la acción fue un gobierno que no pudo plasmar la multiplicidad de actores. No me está saliendo la palabra. Desde el primer día, me parece lo que faltó fue un programa de haberlo debatido previamente. Sí, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con la deuda externa? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a repartir los ministerios? Y qué, ¿no? Como un programa, básicamente. Por supuesto que la pandemia fue una variable enorme, pero ya después de 4 años uno puede tener un análisis más exhaustivo y creo que, bueno, fueron 4 años muy complejos. Creo que fueron 4 años donde no pudimos o no se pudo cumplir con los objetivos planteados respecto de una redistribución del ingreso, respecto de un repensar una estructura productiva, respecto de una conducción. Bueno, un montón de problemas tuvimos. En diciembre de 2023 asume como presidente Javier Milei. ¿Cuál es tu lectura sobre las políticas socioeconómicas y también en materia de derechos humanos desarrolladas hasta el momento? Hasta ahora Milei es mucho más lo que dice que lo que hace, ¿no? Por supuesto que es concreto
la recesión económica y es concreto el nivel de pobreza que tiene este país, que hoy estaba escuchando los últimos números y estamos llegando directamente que el 50% de la población argentina está por debajo de la línea de pobreza. Digo, eso es como muy concreto. Después, creo que hay un impacto mucho más grande en lo discursivo que en lo que está pudiendo avanzar concretamente. Digo, concretamente la ley de bases todavía no se pudo aprobar, está con idas y vueltas. Creo que es una gran incógnita, que todavía tenemos que entender cómo es que llegamos hasta acá. Todavía creo que falta entender la necesidad, digo, es un gobierno que todavía tiene consenso, que se sostiene por la fe de las personas, ¿no? Es algo muy raro, es un fenómeno nuevo, por lo menos para mí, y para poder pensarlo en todas sus complejidades. Cómo es que la estamos pasando tan mal y cómo es que las personas que la están pasando tan mal tienen fe en que esto, ¿no?, nos va a llevar a un lugar mejor. Y que da cuenta, creo yo, de la cantidad de décadas que pasaron, por lo menos desde el 83 hasta acá, donde la democracia tiene grandes deudas respecto de resolver una estructura productiva o económica concreta del país, básicamente, digamos, y otras cuestiones de dilemas, de disputa hegemónica, ¿no? Y que no se han podido resolver. Y que las personas están muy cansadas y están agotadas. Y están poniendo lo poco que les queda en un lugar, por supuesto, para mí, equivocado. Me asusta que se apruebe la ley de bases tal cual fue presentada. Me asusta que en torno o con la excusa de que tienen que venir nuevas inversiones, entreguemos enteramente nuestro territorio para que sea saqueado. Me preocupa y me da miedo que eso vaya a pasar. Pareciera ser que es probable, ¿no? Claramente creo que no es el camino. Pero también creo, si tengo que pensar en caminos, cuál sí sería, creo que tiene que ser uno donde podamos hacer alguna síntesis de todo lo que pasó. ¿Cómo continúan las actividades en la Exesma? Bueno, como continúan con el macrismo, digamos, ¿no? Esto de los trabajadores y trabajadoras poniéndose al hombro las políticas públicas, sin un peso, pero yendo a trabajar todos los días y teniendo mucha creatividad y convicción de que la ESMA tiene que ser un lugar que tiene que estar abierto, donde tienen que pasar los colegios, donde tienen que pasar todas las personas por ahí, porque es digamos, y a la luz de estos nuevos acontecimientos donde todo está puesto en duda. ¿Fueron 30.000 o no fueron 30.000? ¿Fue una guerra o no fue una guerra? Pero también mataron los subversivos, ¿no? Bueno, en el momento donde hay que dar nuevamente cuenta de lo que pasó, y no está mal eso, no está mal. Te das cuenta del valor que tiene la ESMA, porque la prueba, hay algo en este mundo, hay pocas cosas objetivas en este mundo, porque de verdad que todo es muy subjetivo. La manera de mirar, la manera de pensar, ¿no? Digo, yo no suelo pensar la realidad o no desde la verdad absoluta, sino, bueno, yo pienso esto o tal otra cosa. Cuando vos tenés datos, me parece que a las discusiones aporta cosas enormes. La ESMA es un dato. Después pensá lo que quieras o saca tus propias conclusiones. No me da lo mismo lo que pienses, pero sí saca tus conclusiones. Pero en todo ese universo, tener, otra vez, los juicios de lesa humanidad, donde fueron seriamente juzgados, donde los tipos han tenido de verdad sus abogados defensores que los han defendido y muy bien, y donde se ha tenido que probar, y donde de hecho no hemos podido probar un montón de cosas y muchas otras cosas sí. Bueno, eso que sí se probó y eso que sí se juzgó son datos de esto pasó y esto hicieron, al igual que la ESMA. Vos entras en la ESMA y lo primero que ves es el avión que tiró a las monjas al mar. Está ahí, es el avión.
Y es tremendo porque lo ves y decís, ah, y esto, acá está la puerta, donde seguramente deben haber abierto y las tirar. Bueno, ese es el avión. A tu izquierda, a 100 metros, tenés el casino de Oficiales. Ahí se torturó y ahí nacieron bebés. Y acá está la marca y acá está esto. Bueno, es un dato que hoy, más que nunca, tiene sentido. Contanos un poco sobre tu actualidad, además de tu trabajo en la Exesma. Sí. Nos contabas también de tu trabajo en Madres. Bueno, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy mamá de 3 hijos varones. Es ineludible a la hora de decir quién soy o de a qué me dedico, porque lleva un montón de tiempo. De cualquier forma, es transversal. Sigo estudiando porque creo que... porque sigo buscando nuevas respuestas o más herramientas para poder pensar esta realidad. ¿Qué estudias? Una maestría en Sociología Económica. Y en este momento soy directora de la Casa de las Madres, de la Exesma. El año pasado, a último momento, en octubre del año pasado, con el Ministerio de Educación, logramos hacer una muestra sobre la historia de las madres, pero que está buenísima. No es una muestra de paneles, de plotters, digamos. Conseguimos hacer una muestra que está buena, que es interactiva, y pensando justamente en los colegios primarios y secundarios, donde vienen todos los días a la Casa de las Madres y todos los días se puede charlar con ellos y con ellas y tirar data, ¿no? Tener data de qué está pasando por sus cabecitas, cuáles son las nuevas preguntas que tienen y cómo se van contestando. Esto del traspaso generacional de esta lucha es algo que me ocupa y que nos ocupa a las madres y a mí. Eso hago. ¿Cómo está Enriqueta hoy? Enriqueta está hermosa, hermosa. Y está sana, tiene 97 años. Está sana y está hermosa. Y iba a decir que está sorda, pero queda horrible decirlo. Pero está sorda. Pero está muy bien ella, está muy bien. ¿Tu padre y tus tíos continúan en situación de detenidos desaparecidos? Sí. Bueno, llegamos al final. Tenés el cierre abierto a tu disposición para decir lo que quieras, si quieres dejar algún mensaje o bueno, lo que quieras. Es un momento donde me cuesta dejar un mensaje, ¿no? En un momento donde está todo tan... Dejar un mensaje que no sea casi religioso, ¿no? Porque hay que asumir que nos pusimos un poco religiosos últimamente, donde había 10 máximas de derechos humanos y era por ahí. Y hoy, por suerte, tengo muchas más dudas que certezas. Pero sí sé que la fuerza es entre muchos y muchas, que no existen salidas individuales. Eso lo puedo afirmar. Después, con la luz de los tiempos, tendrá diferentes formas y diferentes matices, pero sí sé que es desde el amor. Que es desde el amor. Que cualquier otro sentimiento, no hay manera que desde el odio o desde el enojo o desde la bronca puedan salir buenas cosas. Eso. Muchas gracias. No, a vos.